y estar aquí en su casa listos para adorarle, para exaltarle, para darle gloria y también para aprender de su palabra. Así es que vamos a aprender hoy. Hemos estado hablando acerca de renovarnos. Tengo un tema pendiente que quiero compartir con ustedes acerca de la renovación que se produce a través de la oración. Estoy enriqueciendo un poco más ese tema porque quiero ahondar un poco acerca más en la oración, entender que la oración es fundamental para nuestra vida en Cristo, entender que la oración es importante para nuestra vida en Cristo. Si no oramos en el Señor, es como si no nos alimentáramos físicamente o terrenalmente. Entonces necesitamos orar a Cristo, necesitamos elevar nuestra oración al Señor. Y como es necesario hablar de la renovación que se produce a través de la oración, lo dejaremos para tiempos más adelante, si es que apenas estamos empezando la tercera parte de estos 150 días, apenas estamos en la segunda parte, acabamos de cumplir 50 días de renovación. Yo espero que en verdad usted esté renovando su vida, renovando sus fuerzas, renovando su espíritu, que lo que está aprendiendo lo pueda poner en práctica, que al terminar estos 150 días podamos dar el siguiente paso, porque estamos detenidos, estamos parados en un estado de renovación, pero no para mal, sino para bien. No es que estemos estancados, estamos detenidos ahorita en esta etapa de renovación, no podemos ir hacia adelante. Dios quiere que entendamos la importancia de renovarnos, de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestra conducta, de cambiar nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser esté y viva para Dios. Entonces, es parte de la renovación, es parte de lo que vamos a aprender, la oración y el cambio y la transformación que viene a través de la oración. Era el secreto de nuestro Señor Jesús. Él era su arma secreta, la oración. Él vivía en oración, era un hombre que se la pasaba orando. Y cuando usted encuentra en la Biblia hombres como Elías, Eliseo, Jeremías, Daniel, Abraham, Isaac, Jacob, el mismo Moisés, Josué, eran hombres que estaban en oración. Escuchábamos hace un momento unos cantos, estábamos haciendo algo de talacha aquí, estábamos escuchando unos cantos y parece que no los oigo, pero sí los oigo. Y había un canto de Marco Barrientos en la pausa del canto, él decía algo importante, decía: Josué entendía la importancia de estar afuera del tabernáculo, mientras él no podía entrar, porque mientras entraba Moisés al lugar santísimo, Josué se quedaba en la puerta del templo. Ahí se quedaba en la puerta del tabernáculo y él esperaba ahí a Moisés. Mientras Moisés entraba para recibir instrucciones, él solamente podía esperar y esperar y esperar y esperar y esperar y esperar y esperar. Pero mientras esperaba, Dios lo miró ahí. Dios lo miró ahí en la puerta del templo, y cuando llegó el momento de escoger un sucesor, Dios pudo haber escogido a alguien de la casa de Aarón, de los sacerdotes ungidos, de los sacerdotes instruidos, ya entrenados en el sacerdocio, en entrar, la experiencia de entrar al lugar santísimo, ya la tenían los de la tribu de Leví, de la casa de Aarón. Pero Dios no escogió de la tribu de Leví ni de la casa de Aarón, escogió a Josué. Y a Josué lo escogió porque estaba dispuesto a estar ahí en la puerta del tabernáculo. Entonces hay un secreto muy importante en la oración. Y lo vamos a aprender, no hoy, que ya me comí 5 minutos en eso, pero no hoy. Hoy quiero hablarle de la renovación que hay en nuestras vidas. Y quiero hablarle de la renovación que se produce en la actitud que tenemos para cambiar nuestro entorno. Nosotros podemos cambiar nuestro entorno. Podemos cambiar lo que está a nuestro alrededor. Podemos cambiar lo que está pasando alrededor nuestro. Lo podemos hacer. Es que el ambiente en la casa es pesado, pues cámbielo. Es que el ambiente del trabajo es pesado, cámbielo. Es que el ambiente en la calle es pesado, cámbielo. Es que el ambiente en la ciudad es difícil, cámbielo.
Si algo podemos hacer nosotros es cambiarlo. Nosotros podemos cambiar la situación en nuestras vidas, podemos cambiar nuestro entorno, podemos cambiar lo que está a nuestro alrededor. Somos agentes de cambio. Somos tan importantes en la tierra, somos tan importantes en este mundo como la sal misma. Y el Señor Jesús habló acerca de eso, de ser la sal de este mundo. Y se oye bonito cuando lo dicen los cristianos, dicen, somos la sal de este mundo. Ah, qué bonito se oye, qué interesante. Ojalá lo viviéramos, porque seríamos los que le pondríamos sabor a la vida. La gente no podría vivir sin nosotros, los cristianos. En nuestro trabajo no podrían estar sin nosotros. En nuestra sociedad, en nuestra cuadra, en nuestra manzana, no podrían estar sin nosotros. Y no por los problemas que causamos, sino por los problemas que resolvemos. Nosotros somos los agentes de cambio. Nosotros somos la sal de este mundo. No es que seamos el centro de atracción. Ojo, en una cocina, cuando usted entra a la cocina, lo primero que se encuentra es con la sal, ¿verdad? ¿Es lo primero que encuentran ahí en la cocina? En la sal, en la cocina. Cuando entras a la cocina, lo primero que ves es la sal. ¿Qué ves? La estufa, el fregadero, los trastes, el refrigerador, la despensa y la sal. ¿Dónde la tienes? Guardada. Pero a ver, deshazte de la sal en tus cocinas. Habría una gran diferencia, ¿cierto? Gracias. Había una gran diferencia. No podemos deshacernos de la sal. Aún los diabéticos y a los hipertensos que le dicen no coma sal, aún así se la comen. Porque es difícil comer sin sal. Claro, tenemos que moderarnos, ¿no? Tenemos que cuidar y que la sal tenga ciertas características para que no sea dañina y sea beneficiosa en lugar de destructiva. Pero la sal es fundamental en la cocina, es fundamental en la vida. Se usaba antes del refrigerador, por eso es importantísima la sal. Antes había minas de sal, hoy sigue habiendo minas de sal, pero no tanto como hace muchos años atrás. Antes la sal se usaba para conservar los alimentos. La carne que se transportaba desde una granja donde se criaban animales y se mataban ahí en esa granja y trasladarlos a la ciudad, para poderlos trasladar se salaban. Se salaban los alimentos, no se mantenían así como hoy. Hoy matan al puerco, matan a la vaca, al animal, lo matan al pollo y lo meten al hielo y lo transportan y lo hacen viajar por horas. Y puede viajar de un país a otro país, congelado. Antes no se hacía eso, antes se tenía que salar. Y la sal era fundamental para conservar los alimentos. Hoy tenemos alimentos enlatados, donde puedes tenerlo por años en tu despensa y no les pasa nada. Ya nada más te fijas que la fecha de caducidad esté vigente todavía y los puedes usar. Pero antes no se usaban los alimentos enlatados. Antes era la sal, la sustancia importante que hacía que los alimentos se conservaran en buen estado para que cuando llegaran a otro lugar se mantuvieran íntegros. Hoy nosotros nos hemos vuelto desechables. Los cristianos han dejado de ser la sal de este mundo. Los cristianos han dejado de ser la gente de impacto. Y nosotros tenemos que volvernos a convertir en la sal, en el agente de cambio. Miren, es tan importante la sal, que si usted tiene un vaso de agua y se va a tomar, tiene mucha sed, ha pasado muchos días sin tomar agua, viene del desierto, de un largo día de trabajo y tiene harta sed, y en la casa se encuentra con una jarra de agua fría, bien fresca, es un calorón, y lo primero que uno quiere es un vaso de agua fría. Está la jarra de agua fría y usted llega y le van a servir agua, le dice no, espérame, y le pone 2 granitos de sal, ni siquiera una cucharada de sal, solo 2 granitos de sal. Si usted se la pone al vaso de agua que se va a tomar, ya no sabe igual. No sabe igual. Y solamente 2 granos de sal. Ni siquiera una cucharada. Ok, ¿no le gusta el agua? Tómese un vaso de coca bien frío. Y póngale 2 granitos de sal.
Para empezar empieza a hacer una erupción la Coca-Cola porque no aguanta la combustión que hace el agua carbonatada con el sodio y empieza a hacer burbujas y le cambia completamente el sabor al refresco. Ese es el efecto que deberíamos de causar nosotros. Ese es el cambio que deberíamos de estar provocando nosotros en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Deberíamos afectar lo que está alrededor nuestro. El Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, ¿ya está ahí? Vamos a leer versículo 13. Mateo 5, versículo 13. Dice el Señor Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor Jesús, antes de estas palabras, antes de hablar de la que somos la sal de esta tierra y que la sal sin sabor no sirve de nada y sería hollada por los hombres, y ponga mucha atención en esto y no se olvide esas palabras. Antes de eso el Señor Jesús habló de las bienaventuranzas. Versículos antes, todos los versículos anteriores, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, el Señor Jesús habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois por esto, bienaventurados aquellos, bienaventurados los otros, y habla de las bienaventuranzas. Y después de decir que son bienaventurados, y alguna vez ya le expliqué acerca de la bienaventuranza, y ya le dije que es una persona bienaventurada. Una persona bienaventurada, se lo repito por si se le olvidó, una persona bienaventurada se ha traducido como una persona feliz, como una persona dichosa, como una persona bendecida. Así es como se traduce hoy. Y cuando decimos bienaventurado, ¿qué me habrá querido decir? Pues yo creo que me ha de haber querido decir bendecido, o que me vaya muy bien. Pero en realidad bienaventurado es aquel que observa su condición y se siente feliz por estar en esa condición. Se oye raro, ¿no? Nosotros somos bienaventurados porque estamos felices en la condición que nos encontramos. Y le pongo un ejemplo. Allí lea Mateo 5, pero el versículo 2. ¿Ya lo leí? ¿Lo tiene? ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Pero fuerte y claro, que se oiga hasta acá. Mateo 5, 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahí nada más. El Señor Jesús empieza diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces, entendiendo qué significa bienaventurado, estaremos hablando de que es feliz el que se encuentra pobre de espíritu. Eso es una persona bienaventurada. Y uno pues, como que está raro. ¿Cómo puede ser feliz alguien que está pobre de espíritu? Pero la condición de bienaventurado no es una condición limitante. Es decir, no eres feliz por la condición en la que te encuentras. Eres feliz por la condición en la que te encuentras porque sabes que tu condición cambiará. Por eso eres bienaventurado. La palabra bienaventurado no es una palabra que nosotros podríamos definir como feliz simplemente a secas. Hay una característica por ser feliz. Hay una condición que nos hace felices. La condición en la que nos encontramos ahora nos puede hacer felices, pero no porque nos encontramos pobres de espíritu, sino por la siguiente parte, que dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces yo soy feliz porque soy pobre de espíritu, pero no porque sea pobre de espíritu, sino porque mi condición en la que me encuentro ahora va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque voy a heredar o voy a recibir el reino de los cielos. Entonces, una persona bienaventurada, una persona que se encuentra bien, que se encuentra, nosotros podríamos decir, es que es una composición de dos palabras, bien aventurada. Aventurada es que tiene un buen destino, un buen final. Entonces cuando decimos bienaventurada, tiene un buen final.
Pero hay que considerar, para ser bienaventurado hay que considerar la condición en la que te encuentras ahora y que esa condición va a cambiar. Entonces nosotros podemos cambiar nuestra condición. Y por eso después de las bienaventuranzas, el Señor Jesús les dice, el Señor Jesús habla y dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los bienaventurados. Ustedes son los que están pasando una situación difícil ahora, porque si usted lee todas las bienaventuranzas, todas hablan de una condición difícil. Los pobres de espíritu, los sedientos y hambrientos de justicia, los quebrantados de corazón, los pacificadores, en fin, un montón de bienaventuranzas ahí. Pero el asunto es que eso no se notaría si nosotros mantenemos la sal escondida o si la sal pierde su sabor. Y es interesante que el Señor Jesús diga, pero ¿de qué sirve una sal insípida? ¿De qué sirve una sal sin sabor? Si será hollada por los hombres. Otras traducciones dice, será pisoteada por los hombres. Porque cuando la sal ya no tenía sabor, lo que se hacía con la sal era tirarla a las calles, tirarla a los graneros, tirarla a los chiqueros. De alguna manera podía servir a lo mejor como algo sólido, algo firme, algo que se pudiera pisar, pero que ya no servía para darle sabor a la comida. Algo que tenemos que entender es que nosotros no vamos a cambiar nada solamente queriendo cambiarlo. Esa es la idea del mentalismo. Piensa positivo y cambiarán las cosas. No se trata de pensar positivo para cambiar las cosas. Se trata de hacer algo para cambiar las cosas. Necesitamos ser la sal. Dice en el libro de Job, en el capítulo 6, versículo 6, versículo 6. Dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? ¿Alguien se ha comido la clara de huevo sin sal? ¿No han comido la clara de huevo sin sal? ¿O cruda o cocida? La clara de huevo. ¿Cruda o cocida? No sabe. No sabe. No, aparte, sola. Si la cosa es con la yema es la que tiene el sabor. La clara no tiene sabor. Bueno, no sé. ¿Sin sal? No, sin sal. La clara sin sal. Solita. O sea, la clara con el del huevo cocido. La clara del huevo. No, es que el huevo, la yema es la que le da sabor a toda la clara. Cuando se cose. Sí, cuando se cose. Del huevo duro. Igual, le da el sabor. Solo cuando los hago revueltos. Ahí tendrías que separar. Tendrías que separar la clara. Alguna vez lo separé y me supo bien, pero porque usted sabe. No, tiene que ser sin sal. No. Es que no sabe nada. No sabe. Y cruda, pues sabe a huevo. Me refiero, no tiene un sabor grato. Sabe por la yema. La yema es la que le da el sabor. Cuando haces la clara batida, tienes que ponerle sabor. Si no, no sal. Si no, no sabe. Lo que capees con la clara no vas a ver. La clara no tiene sabor. Pero dice Job, ¿habrá gusto en comerla? No hay gusto. ¿La disfrutas? No. Habrá quien le guste, pues, pero el asunto con Job es que no tiene sabor. Y dice que las cosas sin sal no tienen sabor, no saben a nada. Podrás comer algo insípido sin sal. Ahora ya la sociedad dice, no, es que hay que comer sin sal, y ya uno le va agarrando sabor a lo que no tiene sabor. Ya comemos lo que no tiene sabor, lo comemos porque lo tenemos que comer, ya no porque sea por gusto, lo hacemos por salud. Comemos cosas insípidas por salud, pero no significa que estemos gustando o disfrutando lo que comemos. ¿Qué es el asunto de esto? Es que nada de lo que pudiéramos disfrutar debe de ser, o nada de lo que pudiéramos comer, que pudiéramos disfrutar, tendría que ser sin sabor. Tiene que tener un sabor, algo que nos agrade, algo que sea grato para nosotros.
El asunto es que la sociedad está menospreciando al cristianismo, está odiando el cristianismo, está pisoteando el cristianismo, porque el cristianismo no tiene sabor. El cristianismo se ha vuelto aburrido, tedioso, cansado, religioso, como un asunto que nos satisface a nosotros, o creemos que nos satisface, pero con el paso del tiempo se vuelve pesado, se vuelve una carga. Nosotros no podemos cambiar al mundo siendo ajenos a las cosas que pasan en el mundo. Ojo, quiero que ponga atención en esto. El mundo tiene una cultura, el mundo tiene una forma de ser y de vivir que ha entregado el mundo a Satanás, y Satanás ha influenciado o ha marcado la cultura en nuestra sociedad a través de los medios de comunicación, a través de la cultura, a través de las modas, a través de lo que el mundo mismo establece. Y el mundo se ha ajustado a esto y vive con esto. Nosotros nos hemos apartado de esto. Nos hemos vuelto ajenos a esto. Ojo, el Señor Jesús dijo que tendríamos que estar en el mundo, que no tendríamos que salir del mundo, pero que no éramos parte del mundo. ¿Qué le quiero decir con esto? Tenemos que aprender la cultura del mundo. No tenemos que practicarla, pero tenemos que saber de qué se trata. ¿Ustedes saben en qué consiste la ley del matrimonio gay? ¿Y cuál fue el proceso por el cual esto pasó? Que antes de que fuera un matrimonio oficialmente, antes tenía otro nombre y se llamaba ley de convivencia. ¿Sabían eso? Pero si sale el tema en una charla, lo único que podríamos decir es que el homosexualismo está en contra de Dios. Dios aborrece y todos los homosexuales se van a ir al infierno. Es lo único que podríamos decir. Y no podríamos hacer una plática, o no podríamos entablar que aún la ley del hombre no tiene nada que ver con la ley de Dios. Y que Dios aborrece el pecado del hombre. Sin embargo, tiene redención para el pecador. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que no sabemos. Y que no sabemos, no porque Dios no quiere que las sepamos, sino porque nosotros nos hemos enfrascado en una burbuja y decimos, no, yo no tengo que saber eso. Yo encuentro a un Pablo que hablaba, dice Pablo, yo me vuelvo gentil a los gentiles, y no es que practicaba las cosas del mundo. Pablo no era un pecador como muchos creían. Es que Pablo pecaba para acercarse a los pecadores. Nunca lo hizo. Jesús nunca pecó. Y estaba con prostitutas y con bebedores y con comilones, y estaba con gente ahí que estaba haciendo el pecado, pero Jesús no lo practicó. Sin embargo, estaba ahí para rescatarlos a ellos del pecado. No es que Jesús o Pablo se fueran a meter a un prostíbulo para sacar a las prostitutas de ahí. No, es que cuando una prostituta se acercaba a él porque estaba afligida, porque no quería saber más del pecado, porque estaba avergonzada de su vida, Jesús le decía, vete y no peques más. Y esa mujer se apartaba del pecado. No podemos tener una aberración a los pecadores, tenemos que tener una aberración al pecado. El pecado es detestado por Dios y nosotros no tenemos que practicarlo. ¿Sí queda claro eso? No estoy diciendo que ahora tenemos que practicar el pecado, que quede claro. Nosotros tenemos que ser libres del pecado, pero tenemos que conocer las cosas de un modo. No estoy diciendo que nos vamos a ir a meter a estudiar. Póngame atención en esto, no quiero que se confunda. Yo espero que usted entienda que si mientras no seamos la sal de este mundo, mientras no hagamos algo por este mundo, mientras no afectemos a este mundo, nada va a pasar. Seguiremos reuniéndonos en una iglesia, escondidos en una congregación, aquí cuidándonos de que el mundo no nos contamine, pero sin que la gente se salve. Tenemos que hablarle a la gente de lo que es pecado. Tenemos que conocer qué es pecado ante los ojos de Dios y hablar con claridad y decir, eso es pecado. Lo que tú consideras bueno, hoy la sociedad le llama tolerancia. Hay que tolerar a las personas que tienen ciertas prácticas. Hay que tolerar todas las religiones del mundo. Al cabo, todas las religiones llevan a Dios. Y tenemos que ser tolerantes. Dios no habla de tolerancia. Dios no es tolerante al pecado. Él no tolera el pecado. Aborrece el pecado. Ama al pecador. Pero nosotros tenemos que saber
qué es lo que Dios nos está hablando al corazón y qué cosas tenemos que sacar de nuestras vidas. Hay cosas que no podemos practicar más, que no debemos hacer más, pero sabemos de gente que las hace. Y lo que ha hecho el cristiano es tomar textos fuera de contexto y, por ejemplo, tomar la cita del Salmo 1 y bienaventurado el varón que nunca se sentó en silla de pecadores, que nunca se sentó en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores ha andado. Y dicen, no, pues yo ni, hazte para allá, eres pecadora, déjate. Hoy estaba hablando con un compañero del trabajo y yo estaba oyendo una prédica en internet. Estaba oyendo un predicador y él entró, me entregó su información y se quedó parado viendo lo que yo estaba viendo. Y dice, ¿qué ves? Y luego estoy oyendo un mensaje. Y me dice, ¿un mensaje de qué? ¿Es político ese hombre? Le digo, no, es cristiano, es un predicador. Y estoy oyendo una enseñanza de la Biblia. Se quedó 5 minutos más escuchando al predicador. Yo estaba trabajando y él se quedó escuchando 5 minutos más a ese predicador. Y me dice, ¿por qué lo oyes? ¿Por qué oyes eso? Lo que está diciendo es muy intolerante, está hablando en contra de la gente que tiene problemas de alcoholismo y gente que tiene problemas de adicciones, de las drogas, y él dice que todo eso está mal. Y yo le decía, pues claro que está mal. Pero ¿cómo puede hablar de eso? Que él no entiende que hay gente que tiene problemas. Digo, ¿tú tienes problemas con alguna de esas cosas? No, dice, pero tengo familia que tiene problemas con eso. Y los médicos dicen que el alcoholismo es una enfermedad, que la drogadicción es una enfermedad. Y yo le decía a él, no, es que no es una enfermedad, es un pecado, es una adicción, es un problema. Y en algunos casos son espíritus que hacen que la gente cometa esos pecados. Y ahora vas a decir que todo es malo. Yo decía, no, yo no te voy a decir que todo es malo, pero hay cosas que Dios aborrece y que tú no tienes que practicar si quieres estar bien con Dios. Este hombre se enojó, se salió de mi oficina y se fue. Se fue muy molesto, se fue a su oficina, ya donde él está. Y yo me quedé escuchando y más tarde algo se movía dentro de mí y me decía, no lo puedes dejar así. No lo puedes dejar con ese sentir y con esa aberración a lo que escuchó. Porque va a rechazar cualquier otro mensaje que pueda escuchar. Entonces me paré y fui a la oficina, al lugar donde él estaba y empecé a hablar con él. Y le expliqué. Y le tuve que explicar que el pecado Dios lo aborrece, pero que Dios lo ama, que Dios ama al pecador. Y que por eso Jesús vino para morir, para liberar a todo aquel que tuviera pecado, para librar de adicciones y de problemas que tuviera toda aquella persona. Y le hablé de cómo Jesús estaba con bebedores y con prostitutas. Y le decía, si Jesús estaba con ellos, ¿por qué Él rechaza a la gente que tiene adicciones? Y le decía, no lo está rechazando. No te quedaste a escuchar el final, pero el final es una invitación para que todo aquel que tenga un problema de ese tipo sea librado por completo de esos problemas. Si tú escuchas el final, vas a oír que hace una invitación a ser liberado. El problema es que la gente oye los mensajes a medias, oye nuestro mensaje a medias, no escucha el mensaje completo. Pero tenemos que ser la sal de la tierra. Tenemos que decirle a la gente que si no se arrepiente se va a ir al infierno, que se está condenando. Pero si no sabemos del tema, si no sabemos del asunto, si no sabemos cómo es el problema y no necesitamos practicarlo para saberlo, necesitamos leerlo, necesitamos aprender, necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos buscar a Dios para que Él nos dé revelación y entendimiento, que eso es un problema. Y que eso está causando su perdición y que eso le está afectando por completo. ¿Sí está conmigo? Entonces, sí podemos hacer una diferencia. Sí podemos decirle a la gente, lo que tú haces, lo que estás practicando está mal. El pecado que haces, el pecado que practicas es algo que te está condenando, que te está apartando de Dios, que está trayendo maldición, que te está empobreciendo, que está atando a tu familia, que está destruyendo tu matrimonio. Tenemos que decirle a la gente. Pero si no sabemos el tema, ¿cómo se lo diremos? Si nos encerramos en una cápsula cristiana y decimos, no, de aquí no salgo porque afuera está el diablo. De aquí no me muevo porque afuera está Satanás y yo no me meto con Satanás. El diablo nos tiene miedo. El diablo huye de nosotros cuando oye que hablamos de Cristo, cuando invocamos su nombre, cuando hacemos una oración, cuando le predicamos a alguien de Jesús. Él se opone
opone, por supuesto que se opone, pero sabe que está vencido y lo que está tratando de hacer es convencernos a nosotros de que no podemos hablarle de Cristo a esa persona, porque se va a enojar con nosotros. Sí, probablemente se enoje con nosotros. Sí, probablemente se ofenda. Probablemente se sienta mal contigo y quizás te quiera dejar de hablar. Pero sembraste una semilla, una buena semilla, que si seguimos orando, producirá fruto en su vida hasta que esa persona se salve. Tenemos que orar al Señor y pedirle que nos dé sabiduría para poder ser la sal de la tierra, para poder ser la diferencia, para poder hacer algo al respecto. Necesitamos hablar con claridad. No podemos ser ignorantes de las cosas. No necesito practicar algo para saber de ello. Hoy, gracias a Dios, tenemos mucha información accesible, muchos buenos libros cristianos, muy buenos, de temas diferentes, de todos los temas que usted quiera saber. Hay buenos libros cristianos de los cuales puede leer, investigar y saber. Hace 2 días atrás, no, miento, estamos martes, el viernes yo vi una publicación de un pseudo cristiano, se hace llamar cristiano, pero estaba haciendo unas publicaciones en contra de ciertas cosas que se enseñan en la iglesia. Y él se presume teólogo, se presume que es escatólogo, que ha estudiado homilética, hermenéutica, escatología, teología y cuanta cosa posible que tenga que ver con el estudio de la Biblia. Y en base a todos esos estudios, él presume que tiene la verdad, que él conoce la verdad. Y sí, cita mucho la Biblia. Y yo vi una vez, lo tengo en mis contactos en Facebook desde hace 2, 3 años atrás, pero yo no ponía atención a sus publicaciones. De hecho, ni las leía. Son de los que envían solicitudes, que me envían solicitudes y yo les pongo que sí. Veo si son cristianos y les pongo que sí. Pero últimamente empezó a hacer muchas publicaciones. Y la última que leí el viernes, no, fue el sábado que te acompañé al trabajo, que yo estaba fuera con el celular. Y leí una publicación y la vi y me molestó lo que él decía. Me irritó, me hizo sentir incómodo, porque era un ataque directo a una enseñanza bíblica que en muchas iglesias se da. Y él tiraba contra eso. Y a mí me afectó porque yo les he enseñado respecto a ello y les he enseñado conforme a la palabra. Y entonces él debatía diciendo que todos aquellos que lo enseñan están en contra de Dios. Y entonces le contesté, porque hacía unas citas bíblicas fuera de un contexto, por supuesto, y yo le contesté respecto a eso y le puse las citas y le respondí. Y él y le decía yo soy pastor, tengo iglesia y además trabajo y tengo mi familia y llevo años sirviendo al Señor, llevo años conociendo a Cristo, tengo una licenciatura en teología, tengo una maestría en educación, y le contestaba yo a él. Y cuando él me volvió a responder con un discurso como de una cuartilla, yo creo, más, con citas bíblicas, con muchas cosas, y contestaba mi argumento, me sentí peor todavía, porque se estaba usando la Biblia para debatir un punto que no era debatible. Y yo me sentí mal, y lo último que le pude decir fue, lo siento mucho, lamento la diferencia de opinión. Yo creo en la multiforme sabiduría de Dios y que todo nos ayuda a crecer y a aprender. Así es que no le vuelvo a publicar nada en su muro. Perdóneme y hasta pronto. Fue lo que le publiqué. Y él volvió a contestarme y volvió a escribir otra vez como cuartilla y media poniendo argumentos y cuanta cosa respecto a los renglones que yo le había puesto. Y me molesté más. Y entonces yo me sentía muy molesto. Yo quería responderle, decirle sus verdades y cuánta cosa era posible, pero algo me detenía. Y entonces me paré, yo no le contesté nada, no le había dicho que ya no iba a publicar nada y tenía que cumplir mi promesa, pero eso me hizo pensar algo. Y me molestó, yo estaba muy molesto. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué hago, Señor? Esto me molesta, gente que se expresa así, que habla así de esta manera. Y el Señor me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues voy a orar. Dice, no es suficiente orar.
Tienes que impactar, tienes que hacer algo, tienes que escribir, tienes que dar enseñanza, tienes que transmitir el mensaje claro, tienes que poder enseñar la Biblia tal cual es para que la gente no se confunda más y no se haga del internet un foro de debates entre cristianos que alejan a los incrédulos. No podemos seguir haciendo de eso un foro de carnicería donde se matan entre cristianos y los paganos salen victoriosos. Y el diablo es el que levanta su bandera. Yo fui desafiado de parte de Dios a hacer algo al respecto. Y lo estoy haciendo, estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy preparándome. Porque quiero debatir con claridad lo que la Biblia dice. Pero ¿qué está haciendo usted al respecto? ¿Qué está haciendo usted cuando alguien le dice Dios no existe? ¿Qué está haciendo usted cuando alguien te dice, estoy en pecado, mira, yo hago esto, practico esto, me engaño, miento, adultero, me alcoholizo, me drogo? ¿Qué hace usted al respecto? ¿Lo aplaude? Dice, ay, qué bueno, no te preocupes, no pasa nada. O le dice, está bien. O no dice nada, que es peor. O lo confronta y le dice, eso que haces está mal. Eso que haces es pecado. Eso se llama pecado delante de Dios. La Biblia dice que alguien que practica tal o cual cosa no entrará al reino de los cielos. Tenemos que hablar con claridad. Tenemos que decir las cosas como son. Le decía a mis hijos camino para acá, son los últimos tiempos. El tiempo ya es el final. Lo escucho por todos lados. Hombres de Dios que lo vienen diciendo desde hace 10 años. Y lo repiten al siguiente año, y lo vuelven a decir al siguiente, y lo dicen al siguiente. Y el 2016 está marcado como un año donde va a haber grandes cambios. Muchas cosas. Muchos sucesos que harán una diferencia en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo usted? Dejamos de ser, más bien, nos volvimos insípidos. Estamos sin sabor. Yo era antes de los que discutían la palabra. De repente dije, no, ya no, ¿para qué discutir? La Biblia no se discute, la Biblia se estudia y se aprende y se cree. Pero hoy otra vez han vuelto a usar las redes sociales como un foro para enseñar cosas, para debatir cosas, para mentir respecto a cosas de la Biblia, incluso yo creo que es gente que no cree. Es gente que está moviendo el tapete de los tibios, de los fríos, de los que no tienen sus pies firmes, de los recién nacidos en el Evangelio que están eufóricos por seguir al Señor y que oyen o leen un mensaje erróneo, equivocado y se enfrían sus corazones. Y dejan de creer. Y ya no quieren saber nada de Dios porque sus corazones se entibian o porque sus corazones son movidos a la tibieza o a la frialdad espiritual. Tiene que haber alguien que abra la boca y diga, basta ya, somos la sal de la tierra. Tenemos que hablar con claridad, dejarle de darle tiempo al mundo y dejar de darle tiempo a las cosas del mundo e invertir en las cosas de Dios para que la gente sepa. Para que la gente sepa y conozca que Dios es real. Tenemos que hablar con claridad, no callarnos la boca. Alguien me decía, es que tú no publicas muchos mensajes de Jesús en tu Facebook, no tienes fotos de Jesús, no tienes textos de Jesús. Claro que los tengo. De hecho es lo único que publico, ni siquiera las fotos de mi familia. Dejé de publicar hace muchos años fotos de mi familia. Y no es que no me interese mi familia, las tengo en mi celular, ahí las guardo y ahí las veo. Pero en el internet subo, o al Facebook subo, fotos con mensaje. Y él me dice, ¿por qué puro Dios? Porque es lo que tengo en mi corazón. Y tenemos que hablar con claridad, sin tener que pelear con nadie, pero sí con claridad acerca de nuestra convicción. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cree en un Jesús que murió y fue crucificado y resucitó? ¿Eso es lo que cree? ¡Qué bueno! ¿Y hace lo que Jesús dijo? Bueno, ahí sí, 50-50.
Pero tenemos que vivir ya. No es el tiempo para ver a ver qué pasa o a ver a quién convenzo. Tenemos que hablar con claridad. La gente tiene que oír lo que está en nuestro corazón. Tenemos que decirle a la gente, Cristo te ama. Cristo murió por ti en la cruz. Esta semana la gente estará celebrando Semana Santa. A partir de mañana habrá fiestas y celebraciones paganas, idolátricas, haciendo rituales y sacrificios humanos para tratar de agradar a Dios, creyendo que eso le agrada a Dios, pero en realidad Dios lo aborrece. Pero la gente lo hace. Y nosotros le decimos, no te preocupes, está bien, hazlo, pero ya Dios tocará su corazón. No, tenemos que decirle a la gente, eso está mal. Y no de una forma religiosa, de decir, ¡ay, te vas a ir al infierno por idolátrico! No, decirle, eso no te conviene. Dios te ama, Dios no hizo eso. Jesús no murió en la cruz para que tú repitieras el sacrificio de Él. Jesús murió en la cruz para que tú fueses salvado por Él. No dejó un guión o un script teatral para que se representara su sacrificio cada año en toda la tierra. Él no dejó un script, Él dejó una escritura donde nos cuenta lo que Él hizo de una vez y para siempre. Pero tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que salir de la insipidez espiritual. Tenemos que ser la sal, que a donde quiera que tú llegues, quizás la gente se harte, porque estás bien salado. Y lo único que hablas es de Dios, y ya, chole contigo. ¿Has probado simple, si alguna vez has ido al mar y se echan un trago de mar? Le dura casi todo el día lo salado en la garganta, casi todo el día. Ya estás tomando agua de coco y refresco y algo y nada te sabe salado todo, porque tienes la boca impregnada de la sal del mar. Así deberían de probarnos a nosotros. Que nos dejemos hartos todo el día con lo que les dijimos ahí en la garganta. Ahí ya no aguanto, ahí viene otra vez este aleluyo, ahí viene otra vez este cristianito a hablarme de Dios. Que se harten, pero que sepan quién es Jesús. Y que sepan que lo que están haciendo está mal delante de Dios. Tenemos que hablarles, tenemos que hartarlos. En el discurso de Pablo ante uno de los gobernadores, no me acuerdo cómo se llamaba, este gobernador le dice al final del discurso, casi me convences, Pablo. Agripa, gracias a ese rey. Ante el rey Agripa, Pablo da un discurso, y cuando termina Pablo de dar el discurso, el rey Agripa dice, casi me convences. Y no dijo Agripa que estaba convencido nada más para no hacerlo, para no quedar mal delante de todo la corte que estaba ahí con él. Pero yo estoy seguro que después en cortito fue, no lo dice la Biblia, pero yo creo que en cortito fue a buscar a Pablo, a ver, dime qué hago. Pero tenemos que llegar al punto de decirle a la gente, esto es lo que tienes que saber. Si seguimos esperando por muchos años la iglesia, vamos a orar para que se convenza, vamos a orar para que el Espíritu Santo lo toque. Sí, pero nada más oramos y no hablamos. Ya la gente ya está bien orada, ya estamos bien, ya revolvimos la tierra, ya está lista para echar la semilla y nunca escupimos la semilla de nuestra boca. Ya están bien orados, ya oramos por ellos por años. Hay que decirle las cosas como son. Hay que hablarle las cosas como son. ¿Se van a ofender? Por supuesto que se van a ofender. ¿Se van a enojar? Claro que se van a enojar. Pero tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Solo hay un Dios, un único Dios. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que murió por nosotros para darnos salvación. Hoy la gente está escuchando más acerca de Dios. Pero están escuchando a los únicos que hablan. Y los cristianos no están hablando. Están escuchando a los musulmanes, están escuchando a los hindúes. Oiga, es raro en México, pero yo no lo sabía hasta hace poco que veía que hay grupos hindúes en México que practican el hinduismo. Y hay también Hare Krishnas en México. Eso yo no lo sabía, dije, eso era raro, lo veías en Nueva York, que es una ciudad cosmopolita, pero hay muchos locos ahí en Nueva York. Pero en México yo no sabía que lo había, y los hay.
Hay iglesias en las regiones de la Sierra de México, en Chiapas, en Michoacán, en la Sierra Tarahumara, al norte del país, en Chihuahua. Hay iglesias orientales que te están jalando a los indígenas a sus creencias para practicar el Feng Shui. Imagínense un indígena moviéndose el petate y moviendo el metate para que tenga orden cósmico y que todo esté de acuerdo al Feng Shui. Pero porque no hay cristianos que le prediquen que eso no está bien, que eso no es correcto. Sencillo, alrededor de nosotros la gente tiene que saber quién es Jesús. No necesitas ir a Oriente ni a la Sierra Tarahumara. Tenemos mucha gente a nuestro alrededor. Hay mucha gente a nuestro alrededor a quienes tenemos que decirles que necesitamos de Jesús, que Él es el único. Pero si dejamos de ser la sal, si dejamos de darle sabor a la vida, darle sabor a la vida. Este mismo compañero entra y me empieza a criticar que tenía papeles aquí, papeles allá, una computadora trabajando, la otra con el video, mis papeles acomodados, folders por todos lados, biblioratos abiertos. Dice, oye, tienes un reguero aquí. Y oye, que tu bote de basura ya deberías de recogerlo. Oye, que no me sacan las copias. Y empieza a criticar todo antes de lo del video que yo estaba viendo. Digo, ya sé cuál es tu problema. Le digo, tu problema es que tu vida no es interesante. ¿Qué cosa? ¿Por qué me dices eso? Porque te fijas en mi vida. ¿Te parece más interesante mi vida que tu vida? ¿Te parece más interesante todo lo que yo tengo que lo que tú tienes en tu oficina? Te fijaste en todos los detalles, en cosas que yo ni siquiera me había dado cuenta y tú te diste cuenta de eso. Es muy interesante mi vida para ti. Ahí se puso serio y empezó a ver el video. A veces nosotros nos dejamos impresionar por la gente del mundo y creemos que lo que dicen ellos es más importante que lo que nosotros pudiéramos decirle. Nosotros tenemos la verdad, ellos no. Nosotros tenemos la verdad. No se deje impresionar por lo que el mundo dice. No importa que te digan, oye, tienes las rodillas chuecas. Sí, pero vieras qué bueno me salieron. Oye, qué pantalón tan viejo traes. Sí, pero vieras qué bonito me queda. Qué a gusto ando con él. Oye, qué casa tan chiquita que tienes. Sí, pero aquí vivo y soy feliz. No se deje impresionar por lo que el mundo le diga. Que si trae los pelos parados, que si te maquillaste, que si los zapatos son limpios, que no te dejes impresionar. Claro, te tienes que arreglar, por supuesto, pero eso es otra cosa. Pero no influye lo que ellos digan. No te arreglas para que ellos te vean bien. No te arreglas para que ellos te aplaudan. No te arreglas para que ellos digan, ¡ay, qué bonito te ves! No te arreglas para eso. Si te vistes bien, si te cambias, si te arreglas, es porque te sientes bien haciéndolo. Solo por eso. Porque lo que tú tienes es más valioso que lo que el mundo tiene. Nada de lo que el mundo tenga vale más de lo que te puede ofrecer ellos a lo que tú les puedes dar a ellos. ¿Sí están conmigo? Tiene que ser la sal de este mundo. Impresione, impacte, cambie, sale. ¿Alguna vez has hecho tanto ejercicio, te has ejercitado tanto que sudas? Sudas tanto que por error o por coincidencia te chupas una parte te pasan a traer con la boca y te sabe a sal. Ay, estoy mugroso, estoy salado. Porque sabe a sal, tu cuerpo transpiró, te sientes sal. Las sales que nuestro cuerpo tiene son transpiradas y está en el sudor. Bueno, cuando alguien pase después de donde tú pasaste, sepa que tú pasaste. Sepa que tú estuviste ahí. Porque dejaste salado. Porque dejaste sabor. Porque dejaste testimonio. Porque dejaste enseñanza. Porque dejaste palabra. Porque dejaste algo.
No que si pasamos, ya acaba de venir fulano, ¿en serio? Estuvo fulanita hace ratito, ¿y qué te digo? No, nada, puros chismes, puros cuentos. ¿Y de qué te platicó? Me platicó de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. ¿Y si sabías que era cristiano o que es cristiano? Ni en cuenta. En mi trabajo, todos en mi trabajo saben que soy cristiano. En mi centro de trabajo. Y en la jurisdicción, en las oficinas jurisdiccionales, había jefes jurisdiccionales, jefes de departamento que se burlaban porque yo era cristiano. Mi jefe inmediato del departamento que se encarga de mi departamento, de mi área de trabajo, mi jefe de área se burlaba porque mi memoria tiene el nombre del ministerio, mi memoria USB, se llama Manto Nuevo, así le puse la etiqueta a mi memoria. Y siempre que metía mi memoria para descargar la información decía, Manto Nuevo. Y se burlaba, ¿y tu Dios? ¿Y tu religión? ¿Y tu fe? Hasta que un día yo le dije, gracias a Dios, doctor, soy cristiano y mi fe es firme y lo que yo creo a mí me queda claro. No sé si usted sepa o conozca lo que yo creo, pero si no lo sabe, el que se burla por miedo o por ignorancia. Desde entonces dejó de burlarse. Y no más se vuelve a burlar. Por mucho tiempo se lo permití, hasta que un día dije, basta. El que se burla por miedo o por ignorancia. Porque le tiene miedo a lo que yo creo o porque no sabe lo que yo creo. Pero usted tiene que ser la causa del cambio. Hoy nos tiene mucho aprecio y nos respeta y nos tiene muchas consideraciones. A Ceci y a mí, porque Ceci también se ha encargado de dar testimonio. Y no solamente como personas, también con nuestro trabajo. Somos de los pocos que les causamos problemas respecto al trabajo. Más bien que no les causamos problemas. No, de los pocos personas que no les causan problemas. Pero tiene que haber una diferencia. Tienen que darse cuenta quiénes son ustedes. Que sus temas de conversación no sean las personas. Que sus temas de conversación sea Cristo y lo último que hizo Jesús en su vida. El último milagro, la última respuesta, la última oración, la última señal, la última revelación, la última administración, el último consuelo, el último aliento, la última cosa que Jesús hizo con ustedes. Ese tiene que ser su tema de conversación. Porque hablar de películas, cualquiera. Hablar de novelas, cualquiera. Hablar de gente, cualquiera. Pero hablar de Dios, solamente los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios. Hablemos de Dios. Que sea nuestro tema de conversación. Que sea la razón. Usted puede introducirse con cualquier otro tema, como Pablo hacía. Me vuelvo gentil a los gentiles, pero al final ellos se convierten a Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Hazte a los gentiles. Conoce sus temas, habla su cultura, conoce su información, pero al final ellos se convierten a ti, no tú a ellos. Al final ellos se tienen que convertir a Cristo, no tú convertirte en un mundano. Vamos a orar, póngase de pie. Ser la sal de la tierra. Es como decir que no sabes hacer otra cosa que no sea salar. Es lo único que sabes hacer. ¿Qué sabes hacer? Nada, salar. Pregúntele a la sal, ¿qué sabes hacer, sal? ¿Sabes endulzar el café? Probemos. Solamente es salar. Solamente es darle un sabor salado al principio. Es lo único.
que sé hacer. ¿No sabes hacer otra cosa? Sal, vete de aquí, eres un inútil. Al rato la van a extrañar porque no la tiene. Pero lo único que sabe hacer la sal es salar. Salar. Porque nosotros no creemos en la suerte, no salamos. A nadie. Salar. Es más corto, salar. Pero eso sabe hacer. ¿Qué sabes hacer? Oh, yo sé hacer, ¿cómo? Programas. Oh, yo sé programar. Yo soy un pro ultra en LOL. Wow. Mega, wow. No, yo sé, todas las telenovelas me las sé. Debería estar a un lado de Pepe Origel para que dirigiendo ahí, comentando las telenovelas. ¿Qué sabes hacer? Darle sabor con el Evangelio, con la palabra de Dios. Eso es lo que sabes hacer. Ah, ¿eres bueno lavando ropa? Wow, qué bueno. Ah, ¿también sabes lavar ropa? Sí, pero no es mi fuerte. Mi fuerte es salar. Ah, ¿qué sabes hacer programas? Ah, también. Sí, también sé. Sí, me contrataron en una empresa internacional y gano 2-3 millones al año, 5-6 millones. Ay, ligero. Pero no, mi fuerte es salar. Eso es lo que sé hacer. ¿Qué sabes hacer? Eso es lo que deberías de preguntarte. ¿Que eres una excelente madre? Qué bueno, maravilloso. ¿Que cuidas bien a tus hijos? ¡Wow! Estupendo. ¿Que cocinas bien? ¿Que te queda rica la comida? ¿Que si tu esposo siempre sale bien planchadito a la casa? ¡Qué bueno! Eso es maravilloso, excelente. Tu casa está siempre en orden, todo bien bonito. Te llevas todos los estímulos del año. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Pero tu fuerte es salar. Eso es lo que tienes que hacer. Que la gente esté tragando sal todo el tiempo. Que lo que pruebe le sepa sal. Como si hubiera echado un buche de mano. Entiéndase que lo de la sal es el mensaje de Cristo. De eso estoy hablando. Entonces, cuando alguien pruebe algo, ay, me acuerdo que me dijo que, ay, me habló de darle gracias a Dios. Que de repente le salga un gracias acá porque voy a comer esto. Pero porque ya está, lo trae aquí. Deberíamos de salar el mundo. Impregnarlo, ser la sal, dejar de ser insípidos. Y realmente volvernos la sal. Que los que están a nuestro alrededor, oye, ¿ya supiste de la nueva película? Sí, y ya leíste lo que dice la película. Oye, la nueva de, ¿cómo se llama esta? De la América. La Civil War, ¿ya la viste? No, ¿qué crees que el domingo fui a la iglesia? Y te voy a platicar lo que aprendí. Eso deberíamos de hacer. Esa es la sal que deberíamos de transmitir. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, en verdad a renovarnos, a cambiar nuestro entendimiento. Tu palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y si no entendemos, Señor, que somos la sal de este mundo, la sal de esta tierra, y que estamos puestos aquí para cambiar la tierra, que estamos aquí para cambiar las atmósferas, los ambientes, para cambiar las circunstancias, para cambiar nuestro entorno. Si no somos eso, Señor, somos insípidos y seremos desechados por los hombres y pisoteados por ellos, Señor. Pero no quiero que eso pase. Yo no quiero ser pisoteado por nadie y desechado por nadie. Que si lo hicieran por causa de ti, Señor,
soy bienaventurado. Pero si lo hiciera porque no tengo la capacidad de cambiar nada, si lo hiciera porque no soy sal, sino insípido, Señor, ahora, Padre, renuncio a eso en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo está sobre mí para cambiar mi vida y cambiar mi entendimiento y renovarme, Señor, y poder ser un agente de cambio y transformar mi entorno en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Cambia, Señor, mi vida. Renueva mi vida, Señor. Renuévame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti sea dada toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.